Muy buenas noches, señoras y señores. Ya iniciamos otra edición del Péndulo por Unicanal. Muchas gracias por acompañarnos de sus casas. Hoy vamos a hablar acerca del tráfico de influencia, algo que nuevamente saltó a la consideración pública luego de una declaración del senador Miguel Ángel López Perito, ya está con nosotros. Y bueno, tuvo muchas críticas, explicó en varios medios cuáles fueron el alcance de sus expresiones, pero hay poca gente que le volvió a creer. Así que hoy vamos a tratar de entender cuál fue el sentido de lo que dijo respecto al tráfico de influencia. ¿Habrá es decir, hay buenos y malos tráficos de influencia? Vamos a tratar de entenderlo. El otro bloque vamos a hablar acerca de la política económica para el próximo gobierno. Es que invitamos a dos personas entendidas en economía, Amílcar Ferreira y Carlos Merzán Galli. Ellos nos van a contar cuáles serían los 5 o 6 puntos claves en los que el próximo gobierno, cualquiera sea, debería enfocarse en nuestro país. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la educación y territorio con Luis Ortiz Sandoval, un experto coautor y miembro de CADEP. Hace poco habíamos tenido a la gente del CADEP acá, también con algunas propuestas en materia de salud, educación, temas sociales y económicos muy interesantes. Esto es una continuación de ese tema. Después de la pausa ya estamos con el senador López Perito. ¿Qué tal, senador López Perito? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Dígame una cosa, ¿hay tráfico de influencia bueno y tráfico de influencia malo? No. Hay tráfico de influencia a secas. Y el tráfico de influencia es lo que establece el Código Penal. Es, como dice el nombre, traficar quiere decir cobrar, obtener beneficio, o lo que sea, por alguna gestión que se hace de cualquiera sea, desde una posición de autoridad. Y usted cuando llama a un juez, a un fiscal para entender un caso, está llamando desde una posición de autoridad, como senador de la nación, ¿no? Sí, pero hay una diferencia. A ver, ¿cuál es esa diferencia? Hay una diferencia. Cuando nosotros hablamos de una intervención, no hablamos de una intervención en términos jurídicos. Intervención en términos jurídicos quiere decir ser parte de un juicio. Yo no puedo meterme dentro del campo de decisión de un juez. Esa es la jurisdicción del Poder Judicial y se acabó. Es decir, eso no me corresponde a mí. Sí. Yo puedo hablar con un fiscal, pero no meterme en el campo de decisión, no decirle qué es lo que... ¿Y dónde comienza el meterse y dónde no? Y es sencillo. Voy a usar algunos ejemplos para que se entienda muy claramente. Cuando la Fiscalía quería presentar un proyecto de ley al Parlamento para aprobar una ley que permitiera escuchas telefónicas y compañía por el tema sobre todo de la pornografía infantil y todo eso, el tema de internet, etcétera. Apareció aquel famoso conflicto que se le denominó Puiragüe, ¿verdad? Que era una ley que era para puiragüesear en internet. Bueno, fue una ley muy polémica. En mi oficina tuvieron 5 fiscales. Vinieron a verme 5 fiscales y me dijeron, esta ley corresponde por esto, está ocurriendo esto, hay un exceso de delincuencia en esta materia y nosotros no podemos hacer nada, etc. Vinieron a convencerme de que yo, dentro de mi jurisdicción de legislador, ¿verdad?, apoyara y diera curso a ese proyecto. Y así como hablaban conmigo, hablaban con 30 o 40 senadores, no sé con cuánto, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿eso es tráfico de influencia? No,
No, porque ellos están en el derecho de informarle a ustedes sobre un proyecto de ley que ellos consideran de que sería beneficioso para la ciudadanía y usted está en uso de sus funciones como legislador y tiene que escuchar la opinión de los expertos en el tema. Ahora, si ellos vinieran a decirme, si usted no apoya esta ley, le vamos a abrir una carpeta fiscal por obstrucción, por lo que sea, le vamos a extorsionar. Entonces estamos ante un caso de tráfico de influencia. Entonces la cuestión es muy fácil. Si hay tráfico de influencia, hay que investigar y hay que demostrar. Sí, pero el tema es, usted dijo algo muy importante, desde una situación de poder. ¿Por qué alguien que está en una situación de poder debe intervenir para que se hagan bien las cosas? Supuestamente. Partamos de la buena fe, de que es para que se hagan bien las cosas ante gente que sabe que tiene que hacer bien las cosas, porque si no hace bien las cosas, sí, por supuesto, puede ser llevado al puro intervenir no es, el concepto de intervención es entrar como parte, en el concepto jurídico es entrar como parte. Y eso es muy claro en la Constitución. La Constitución dice que nosotros no podemos entrar como parte, nadie puede entrar como parte, ¿sí? En un juicio que no es nuestro, a no ser que el juez te autorice, que vos pidas, el juez te autorice porque se demuestre que tenés algún interés particular o lo que sea en el caso, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos... Entonces, con más razón, si no es parte, ¿por qué entonces llama a un juez, a un fiscal para interiorizarse de un caso particular? Por eso, para interiorizarse, para entender por qué se hizo tal procedimiento, para saber si hay o no hay una orden judicial. Y si no es parte, ¿por qué entonces? ¿Pero por qué meterse si no es parte? Y porque hay casos en que hay que averiguar qué es lo que está pasando. Te voy a poner un ejemplo. Los sucesos de marzo, ¿verdad? En los sucesos de marzo, en el Parlamento se produce una situación donde, de acuerdo a un grupo, el nuestro, se violenta, se atraca la Constitución, la ley que establece el reglamento del Senado, se hace una sesión MAU, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y presentamos un recurso de inconstitucionalidad, nos vamos a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y acá está encabezando al frente con nosotros, con 10 senadores, que estuvimos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia a decirle: queremos que se actúe en este caso. Acá hay un atropello, queremos que se actúe, ¿verdad? Peta dice que no. El senador Peta dice que no. Ahí está en primera plana, con nosotros. Acá está reunido con el presidente del Senado, ¿verdad? El presidente del Senado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros, 10 senadores, de los cuales 6 eran del Grupo Añetete, nos fuimos a hablar con el presidente de la Corte a decirle: por favor, actúen en este caso. Ahí tienen otra foto. Entonces vos me preguntás: ¿pero por qué hacen esto? ¿Es necesario? ¿Sabes qué? La misma cosa hicieron los del otro grupo. Acá está el otro grupo. Ahora, pero le pregunto algo. Yo recuerdo, creo que ustedes hablaron con los miembros de la Corte, le enviaron una nota, con el le dijeron, de la Corte. Hablaron, le dijeron, le vamos a visitar, se hizo por los conductos institucionales correspondientes, ¿no? No, pedimos una entrevista. ¿Sabes qué? Sí. Cuando vos presentás un recurso de inconstitucionalidad, eso cae en la sala constitucional. ¿Y qué es lo que dice el presidente de la Corte? Dice: bienvenidos, les recibo, les escucho, sé que ustedes están preocupados con este tema, pero yo no puedo opinar porque esto corresponde a la sala constitucional, y nos despachó. ¿Nos fuimos para qué? Sí. Para expresar una inquietud. Pero una vía institucional. Es una vía institucional la que hicieron. Pero ilógico que es institucional. Es institucional, pero estábamos afectados. Perfecto. Estaban afectados. Perfecto, estaban afectados también. Pero yo sigo insistiendo. Es decir, lo que pasa es que parece que la cuestión es muy selectiva. ¿En qué sentido? Y selectiva. Cuando González Daer se le escucha en algunas conversaciones que muchas veces falta todo el contexto, pero se extraen partes que parecen indicar algo, sí, ¿verdad? U otro, entonces parece, no,
hay que darle palo, 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 palo. Y toda la oposición en pleno, más la disidencia colorada en su momento, palo, palo, palo. Llama a Adolfo Ferreiro, llama el senador López Perito, puede llamar otro, quién sabe si aparecen otras grabaciones, puede llamar otro, y es prácticamente la misma cosa, solamente que no están los extractos ni lo que se dice en esa conversación, pero es el llamado de un legislador a un fiscal o un juez para interiorizarse de un caso. No, a ver. No se puede suponer, la gente puede... No, pero vamos a diferenciar, ¿verdad? ¿De dónde nace toda esta discusión? Del hecho de que aparece un audio de Adolfo Ferreiro llamándole al secretario del jurado de enjuiciamiento cuando él ya no era miembro del jurado de enjuiciamiento, además, cuando él ya no era... Pero era el que hacía el trabajo sucio en el jurado, en el jurado de enjuiciamiento. Sí, bueno, pero... Fernández Littman, ¿verdad? Está bien que haga el trabajo sucio, pero al secretario. Si vos llamás, te atiende el secretario, bueno. Pero no importa. El hecho es de que hay una sospecha sobre Adolfo Ferreiro de que él pudo haber estado haciendo tráfico de influencia. ¿Y qué hace Adolfo Ferreiro? Adolfo Ferreiro se va a la fiscalía y dice, acá estoy, vengo a pedir que se me investigue. Acá estoy. Hace una nota a todas las bancadas y dice, quiero hablar con ustedes, quiero exponerles mi caso, quiero saber de qué me acusan, quiero saber si me van a enjuiciar. Claro. Y ya está. Ahora, el tráfico de influencia es uno de los delitos más difíciles de demostrar, senador. Porque es una cuestión entre usted y yo, por ejemplo. Usted me llama y hablamos, y es una cuestión entre usted y yo. Es decir, yo tengo que confesar que usted me propuso algo, usted tiene que confesar que yo le propuse algo. Es muy difícil de demostrar el tráfico claro que es difícil de demostrar, influencias. Pero lo que te quiero decir nomás que hay una diferencia entre el caso de González Daer, donde González Daer dice unas cuestiones bien comprometedoras y muy claramente de carácter, digamos, extorsivo. Y sobre todo, cuando se va a tratar su caso, renuncia. Al renunciar, reconoce implícitamente que algo hay, por eso renuncia. En el caso de Oviedo Matos, también renuncia, ¿verdad? Ante la sospecha de que se le pueda enjuiciar, etcétera, etcétera, renuncia. Adolfo Ferreiro se pone a disposición de la justicia, pide que se le investigue, ¿verdad? Y pide hablar con la gente sobre su tema, sobre las acusaciones que hay. Él quiere saber qué es lo que hay. Y está dispuesto, no solamente está dispuesto, va a defenderse. Él va a ejercer su derecho a la defensa, como corresponde. Y se acabó, ahí ya no hay ninguna discusión. Es decir, si hay sospecha de tráfico de influencia, entonces se le enjuicia y ya está. ¿Cómo se hizo? Si es un tema tan urticante y tan particular y tan polémico, ¿por qué la Cámara no se reunió y le escuchó a Adolfo Ferreiro y se hace, como en los otros casos, públicamente y se soluciona el tema? ¿Por qué esperar tanto? Bueno, es como que la ahora respuesta entramos en el campo de la corporativa... especulación. Claro, es como que la respuesta corporativa no es la misma. Ahora entramos en el campo de la especulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un sector, sobre todo el sector oficialista, que dice, hay que sacarlo rápido a Ferreiro, por él también está involucrado, ¿verdad? Porque todos somos corruptos acá. Tu abuela la tuerta. Es decir, no somos todos corruptos. Es decir, vamos a dejarnos de joder con eso. No somos todos corruptos. No somos todos la misma cosa. No, de ninguna manera. Y demuestren que es así. Lo único que le decimos es demuestren eso, ¿verdad? Primero. Segundo, cuando hay tanto interés de instalar que hay luego una sospecha y que es luego nomás y que, nambre, ya casi no hace falta investigar más el asunto porque ya es demasiado evidente luego que cuando se quiere instalar eso, ¿no?, es porque hay una consigna detrás. Y ahí entramos al campo de la especulación, porque si vos me preguntás, ¿y por qué eso con el caso de Ferreiro? Es muy sencillo. Ferreiro es el número 1 de lista, Ferreiro le está disputando votos a muchos de los senadores que están ahí, ¿verdad? Y una hipótesis plausible es que haya interés dentro de toda la especulación sacarlo de la cancha, una KPT, sacarlo de la cancha y se acabó un contendiente menos, ¿verdad? Vamos a desprestigiarlo a este tipo y se acabó el pleito. Bueno, pero el tema... Pero si hay interés en hacer justicia, pues se lo juzga. Pero el tema, senador, es el siguiente.
es por qué los parlamentarios deben llamar a jueces y fiscales para interiorizar. La gente, porque acá es muy sencillo. Yo soy juez o fiscal, usted me llama, automáticamente, la pucha, el senador López Perito se preocupa por este tema y en realidad me llama para saber, ¿y quién es el afectado? Y mira, sí, se preocupa por este. De alguna manera el solo hecho de preguntar ya le condiciona al fiscal o al juez hacia dónde tiene que dirigir y cuál es el sentido de la preocupación del senador López Perito o de Carlos Peralta o de quien sea que le llame a un juez y a un fiscal, no siendo parte en el juicio. Porque no necesariamente hay juicio. Ahí hay otro proceso o una investigación. Otro error conceptual porque no necesariamente hay juicio. Y te voy a poner un caso, el famoso caso Guajorí. Un día yo recibo una llamada de gente de allá y me dicen, vení urgente por favor porque acá la policía le está persiguiendo a la gente. Bueno, nos tomamos un vehículo y nos vamos. Llego yo a la colonia y le encuentro a las fuerzas policiales, cascos azules y compañía, a matones pagados por los brasileros del lugar, con escopetas y demás, persiguiéndole a hombres, mujeres, niños, ancianos, la gente refugiada en el bosque, aquí, allá. Bueno, yo les pedí por favor que se retiraran, le dije que quería hablar con la gente. Entonces vos me dirías, ¿por qué te vas a intervenir en un procedimiento policial? Y es sencillo, me voy a preguntar, ¿dónde está la orden del juez? Acá. Y me dicen, no, acá vino el fiscal y el fiscal dijo tal cosa y se mandó mudar y empezó el desastre acá. ¿Verdad? Entonces le llamamos al fiscal y le decimos, ¿dónde está la orden del juez? ¿Usted tiene orden del juez? No, sí. No hay orden del juez. Perfecto, pero usted lo que pasa es que son situaciones diferentes. Y le digo, claro. Son situaciones diferentes porque esa es parte de su atribución. Claro. Bueno, esa es parte de su atribución. Y después, claro. ¿Qué pasa? Le envía el informe a la presidencia de la Cámara para que a través institucionalmente se pida informe. Perfecto. Claro. Pero las conversaciones privadas para averiguar sobre ese caso no se hace de esa manera. No, a ver. Si a mí me dicen, no, este caso se está tratando con el juez tal y él luego estaba por emitir la orden, yo le llamo al juez y le pregunto, ¿usted emitió una orden para el tema tal y el tema cual? Y después, ¿qué me dice el abogado? Le digo al abogado, ¿y vos viste si hay orden de la fiscalía? No me quiso mostrar. ¿Y por qué no te quiso mostrar? Y porque dice que no soy parte. ¿Y cómo no soy parte si vos le estás representando a estos campesinos? No, porque dice que es contra personas innominadas. Todo está hecho para joderle al prójimo, para hacer trampa, para evitar la defensa de la gente, para pasar y abusar de la gente. Es una vergüenza cómo se está procediendo en ese sentido. Por eso tenemos que ir a intervenir. Por eso intervenimos. Y cuando yo me fui a Guajorí y hablé también con la otra parte, pues yo no me fui a hablar solamente con los campesinos que fueron perseguidos como conejos ahí por el campo. Me fui y hablé con los colonos brasileros, ¿verdad? Que entre paréntesis, primero no me dejaban hablar. Segundo, estaban protegidos por la policía. El comandante de la fuerza de la policía le estaba protegiendo a ellos y no me dejaban entrar en una calle pública. Eso está grabado en video, salió en la tele. Pero volvamos al tema del tráfico de influencia. ¿Qué es lo que usted dijo que despertó la quisquillosidad de la gente? Dije intervenimos. Y cuando digo intervenimos, digo actuamos, mediamos, tomamos parte en el caso, nos interesamos. Y la lectura que hace, por ejemplo, la lectura que vi que hizo el senador Peta, intervenimos en el sentido jurídico. Y intervenir en el sentido jurídico quiere decir tomar parte en el caso. Pero dejémonos de joder, no estamos en... Es decir, eso pues es una cuestión de elemental, digamos, de eso yo entiendo también. Yo sé que si yo le llamo a un juez y le digo quiero intervenir en este caso, estoy cometiendo delito. Pero no hace falta que ni que diga, hace falta que se diga. Que diga, claro, sí. hace falta que se diga nomás lo que quiere que pase. Depende. No, claro,
depende. Exactamente, Depende. pero es lo que generalmente pasa, ¿verdad? Depende, porque si hay alguna insinuación, amenaza, o por último yo digo sospecha de que le estamos apretando a un juez o a un fiscal con lo que decimos o con lo que hacemos, entonces, momento, se para, se denuncia, se investiga y chao. Existe un procedimiento para eso. Senador, pero no es un audio donde senador, parece que... Senador, le cuento una cosa. Lo que usted dice es lo procedimentalmente correcto, pero no se actúa pues así. ¿Por qué? Y porque resulta que en el jurado de enjuiciamiento los parlamentarios tienen representación, sí, ¿verdad? Influyen en las decisiones. Trabajan sobre los procesos que llevan adelante los jueces y fiscales. Les amenazan cuando se dice, vamos a estudiar, vamos a investigarle al juez fulano de tal en el jurado de enjuiciamiento. Le están poniendo la guillotina en la cabeza al juez. Vamos a investigar qué es lo que hizo el fiscal en esta carpeta. Es una forma de amenaza. Sí. Una forma de amenaza. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces esa es una ventaja que no tiene otro sector. Y se hace sobre todo cuando el jurado... Eso es ejercer influencia. Por eso le decía yo, si el jurado, uno puede ejercer buena o mala influencia. Claro, pero el jurado de enjuiciamiento es un organismo de carácter político partidario en este momento, ¿verdad? El jurado de enjuiciamiento es Cartes, es lo que dice Cartes. Pero siempre fue, no solamente en esta época. No siempre fue así. Siempre hubo, digo, yo no tengo una... Eso habría que hablar en todo caso con gente que ha tenido la experiencia, pero ahí hubo en momentos y momentos pluralidad de gente y algún tipo de equilibrio, aunque siempre habrá habido una influencia mayor. Precisemos las cosas. Influencia, es decir, lo que hay son intereses económicos detrás de muchos casos judiciales. Sí. Bueno, que se ejerce a través de la influencia política que tiene un senador representando a un partido determinado. Sí. ¿Verdad? Bueno, pero el tema es cómo se arreglan los casos, cómo se burla la justicia. Pero yo estoy de acuerdo contigo. ¿Verdad? Ese es el peligro real del tráfico de influencia. Pero estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y el tráfico de influencia debe ser combatido, debe ser investigado, y cuando exista la menor sospecha, ¿verdad?, se le investiga a la persona. No hay otra manera de combatir esto. Por eso no hay buena y mala influencia. Ahora, cuando usted interviene, o cuando Adolfo Ferrero interviene, o Carlos Peralta interviene en un caso, interviene, llama. Desde el momento que ejerce esa acción de llamar, ya está interviniendo para llamar a un fiscal o un juez. No en el sentido jurídico. No solo fiscal o juez eventualmente, sino comandante de la policía, jefe de zona, sí, qué sé yo, cómo se llama, un ministro, es decir, yo a menudo voy, por ejemplo, al INDER a hablar con el presidente del INDER porque tengo una partida de casos en el tema de tierra y tengo que ir a hablar con él y a coordinar con él algunas cosas. Y si me dicen, pero eso es tráfico de influencia, ¿y cómo yo no voy a hablar? Yo tengo que preguntar si el INDER tiene parte en un caso, si cuál es la situación, si ahí fue la gente del CIR, que es un organismo del INDER, si que ellos dicen qué informe técnico, hay qué información ellos me dan. Yo no puedo apoyarle nomás a la gente sin saber de qué se trata. Usted puede ejercer influencia sobre quien quiera, y puede tratar de incidir en la acción de los administradores de la cosa pública en el buen sentido. ¿Cómo puede incidir en el mal sentido? ¿Verdad? Lo que estamos hablando, lo del tráfico de influencia es otra cosa. Es otra cosa. Cuando uno llama por teléfono y trata de influir en el manejo de un caso en particular, donde hay casos judiciales, donde hay mucha plata de por medio. Categórico. Y estamos hablando... A mí me gustaría, yo sinceramente le digo... Afirmo, reafirmo que así tiene que ser. Castigar lo que se haga en ese sentido. A mí me gustaría que todos los integrantes del jurado de enjuiciamiento de magistrados hagan una auditoría de todos los casos en los que ellos participaron siendo miembros del jurado de enjuiciamiento y
que se compare con los casos en que los staff a los que ellos pertenecen en el sector privado ganaron esos casos. Suscribo. Durante apoyo. el tiempo que estuvieron como miembros jurados de enjuiciamiento. Me gustaría. Apoyo totalmente. Creo... Y te voy a agregar un poquitito más, porque cuando se suscitan dudas, pues la audiencia, la teleaudiencia dice, pero este tipo parece que le quiere defender nomás a su socio. No. Si Adolfo Ferreiro es culpable de tráfico de influencia, que se lo castigue. Yo voy a apoyar. Está bien. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vos. No, muchas gracias. Interesantísimo el tema. Siempre nos quedamos cortos, senador. Así mismo. Siempre, bueno, vamos a la pausa porque ya están los economistas en nuestro estudio. A la vuelta de la pausa. ¿Qué tal, doctor Carlos Mersangalli? ¿Cómo anda? Muy bien, Carlito. ¿Y vos? Bien, bien, doctor. Gracias por venir. Amílcar, claro que no soy economista. No, sí, ya sé. Sí, tenés razón. ¿Qué tal, don Amílcar Ferreira? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Un gusto compartir con ustedes, también acá con el doctor. Y un cordial saludo a la teleaudiencia. Bueno, disculpen que les haya sacado de la cena que ustedes tenían preparado por el Día de los Enamorados. Así que por mi culpa van a llegar un poco más tarde, pero les agradezco de corazón que estén conmigo en este momento. Sé que siempre que no te digamos que vos sos nuestro enamorado. No, por supuesto, ¿verdad? Sé que recibieron un tirón de oreja, pero están acá. Así que gracias por eso. Doctor, si vos tuviera que asesorarle al próximo presidente, ¿cuáles serían los 5 principales puntos en materia tributaria y económica que le diría, en estos tenés que poner el acento? Bueno, me voy a ir un poco para atrás. ¿Hace cuántos años estamos en la transición democrática o en la democracia? Y desde el 89 a esta parte. ¿Cuántos años son? Y van a ser 20, son 29 años. 29 años, sí. 29 años se cumplieron. Bueno, entonces, tenemos hoy una sociedad crítica, una sociedad con valores. Es la primera pregunta que yo me haría. Porque podemos mejorar lo tributario, podemos mejorar lo económico, pero siempre nos va a faltar algo mientras no tengamos una sociedad que está con valores. Hoy en el mundo se dice que las ideologías han desaparecido, ¿verdad? Ya tenés China, que hoy tiene un modelo capitalista, ¿verdad? Sí. A pesar que tiene... Un modelo económico capitalista. Sí, a pesar que tiene no una democracia, sino tiene un gobierno fuerte o casi una dictadura, ¿verdad? Pero nuestros grandes problemas nacionales, esto que acabas de hablar, tráfico de influencia, corrupción, etcétera, vienen porque hemos perdido, ¿verdad?, los valores, si es que alguna vez realmente estuvieron arraigados en nuestra cultura nacional. Entonces yo creo que tenemos que hacer un poco una revolución y no siempre concentrarnos en los temas materiales únicamente, sino principiar a través de los valores, porque eso nos va a ayudar a establecer reglas de juego claras, creíbles y sostenibles. Dentro de los problemas que yo observo en la sociedad paraguaya, y creo que cada vez hay un mayor deterioro, es que hemos perdido el concepto de ser una sociedad donde se estimule y se premie la meritocracia o el mérito, ¿verdad? Yo creo que sin esos ingredientes podemos crecer económicamente, podemos tener reglas del juego económico mejores, pero no vamos a llegar a los niveles que se desean para que realmente podamos tener una sociedad en la que todos podamos habitar, sentirnos cómodos y que nuestro esfuerzo se vea valorado. Por eso que hay que recurrir a esos caminos alternativos. En mi profesión, que no soy economista, a pesar que amo la economía y está muy vinculado a lo que hago, el deterioro es cada vez mayor en la justicia, ¿verdad? Entonces eso arrastra un deterioro mayor en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Hoy tenemos que hay más de 55.000 abogados y sigue creciendo el número. Y cuando vemos la cantidad de abogados que se forman, yo me pregunto dónde están todos los maestros que están formando a eso, porque realmente no existen tantos excelentes maestros para atender ese mercado
creciendo en materia laboral y los que se reciben en condiciones de insuficiencia formativa terminarán siendo fiscales, jueces. Entonces, estamos asistiendo a un proceso de deterioro muy importante en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que los grandes desafíos del próximo gobierno sería replantear estas cuestiones. Y tenemos, por ejemplo, la baja calidad que se observa en la dirigencia política vinculada al Congreso Nacional. Por eso es muy difícil romper con el esquema de las listas sábanas, porque se sabe que si apuntamos a seleccionar en base a los méritos, muchos no podrían entrar. Entonces yo creo que el primer tema, y para mí es también un tema económico, es establecer una sociedad de valores. Yo coincido, Carlos. Yo creo que la arquitectura institucional del país no es tan mala. Son los hombres los que fallan, ¿verdad? Porque hoy se habla, bueno, de cambiar la estructura del Consejo, de la magistratura, ese tipo de cosas. Y yo creo que por más cambios que hagamos, el problema es otro, ¿verdad? Coincido plenamente con el doctor. Digamos, un poco quiero poner el foco más en la dirigencia de este país, porque yo creo que la población ha estado más a la altura en esta democracia que la dirigencia de este país. Yo creo que es las elecciones, los procesos electorales, las votaciones han sido en general ejemplares, sí, ¿verdad? Inclusive felicitadas, ¿verdad? Por observadores, pero luego la dirigencia es la que no ha estado a la altura. Es para mí escandaloso, los casos de corrupción que estamos viendo últimamente son escandalosos, pero más escandaloso que eso, Carlos, es de que gente que está involucrada en esos hechos está en listas que van a competir ahora. No tienen, están bien posicionados. No tienen ni siquiera el decoro de renunciar, por ejemplo. Y más escandaloso otra vez que eso es que va a haber gente que le va a votar. Entonces, realmente creo que tenemos que reflexionar acerca de esto. Creo que la dirigencia tiene una gran responsabilidad. Esas excusas que escuchamos de que no hay presupuesto para hacer una asamblea, digamos, para tomar las medidas, etcétera, me parecen excusas tan infantiles, ¿no? Creo que nosotros tenemos que, coincido con el doctor, hacer una revolución moral, digamos, recuperar un poco eso como país. Tenemos que poner de moda hacer bien las cosas. Porque nosotros tenemos ahora creo yo, enfrentamos dos posibles escenarios. Hemos tenido ciertos avances, ciertamente, en lo económico. Creo que esas pocas islas de institucionalidad que hemos logrado, en cierta manera, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda, el Banco Central, que bueno, de alguna manera parece que hay un acuerdo no escrito de la clase política de respetar eso, de blindar eso. Tenemos ahí profesionales, hemos tenido a lo largo de toda esta transición, y ya es medio argel decir transición, ¿verdad? Tantos años, pucha, ¿cuándo se va a acabar esta transición? Entonces tenemos dos escenarios: o nos convertimos ya en un país serio, damos el siguiente paso y ganamos grado de inversión, o seguimos la joda, ¿verdad? Ahora, con instituciones débiles, totalmente maleables, totalmente manejadas por el sector político, por poderes fácticos. Entonces, Paraguay va a seguir siendo una eterna promesa si es que de una buena vez no tomamos en serio el país y no hacemos esa revolución moral, digamos, premiando a aquellas personas que se destacan por su honestidad, por su probidad, por la intención de hacer bien las cosas, y a la vez castigando a aquellas que, bueno, que están en ese Paraguay que no termina de irse. Y a la par yo veo unas tremendas ganas de una nueva generación que quiere ver el país progresar, quiere ver que sus líderes hagan bien las cosas y que por ende le den, digamos, una esperanza de un futuro en este país. Ustedes hablaron de algo muy importante y me encanta que coincidan, aunque lo dijeron de manera diferente, finalmente coinciden. Los valores hay que cotizarlos económicamente. Y una vez que coticemos económicamente los valores, vamos a ver lo que el país está perdiendo por la corrupción, ¿verdad? Por la fragilidad de la gestión, por la mala educación que se tiene. Es decir, si eso nosotros agarramos y lo valoramos en términos económicos, tal vez la gente empieza a entender de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Pues decir, se sabe que hay un movimiento subterráneo de unos 12.000 millones de dólares. 12.000 millones de dólares se mueve en este país de manera subterránea. Se sabe eso.
tenemos autoridades que lo único que nos muestran es que llegan al cargo para enriquecerse. No importa cómo, disfrazando siempre la situación y haciendo creer que se ajustan a las leyes. Para eso tienen la complicidad de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales de apelaciones y de los jueces de primera instancia. Y fiscales que no investigan nada, o muy poco. Entonces, ¿cómo hacer que un gobierno que viene dentro, aparece dentro de este sistema, cambie las cosas? Ahí es donde yo quiero poner el foco sobre la dirigencia nuevamente. Fíjate, por ejemplo, los miembros de la Corte Suprema. Ellos tienen, creo yo, una responsabilidad mucho mayor a la que tiene el ciudadano común de dar el ejemplo. Totalmente. Y no sé, hoy acabamos de enterarnos ahora una medida que, bueno, por la cual aparentemente suspenden la declaración de bienes. No, están exentos de hacer declaración jurada. Por lo tanto, ningún fiscal los va a poder investigar por enriquecimiento ilícito, porque al no presentar declaración jurada, ¿qué es lo que van a investigar? No, pero Entonces, un ratito ahí. A ver, cuéntenos usted cómo viene la mano. No conozco. No. Leí hoy en algún diario la noticia, Sí. y corregime porque vos estás siguiendo minuto a minuto, de que hace unos días se dictó una suspensión de los efectos de la ley. Sí. ¿Ok? Bueno. El tema es muy curioso. En la Constitución del año 92 está establecido la obligación de presentar la declaración jurada de todos los funcionarios dentro de los 60 o 90 días. ¿Lo del Poder Judicial son funcionarios públicos o no? Claro, uno va a ser funcionario público. Y bueno, ¿y por qué dicen que no entonces? Bueno, no, espera. La definición de funcionario público está en varias leyes y en esta ley de la declaración está en el artículo primero y es una definición tradicional que dice que es funcionario público todo el que ocupa un cargo rentado de la administración pagado por el presupuesto. Y la Corte Suprema está prevista en el presupuesto, ¿verdad? Dentro de ese, claro. Eso es la primera cuestión que me llama. O sea, estamos en el año 2018 y estamos cuestionando una norma constitucional del año 1992. Pero no solamente eso, esta ley, cuyo efecto todavía no se cometió el atropello, ¿verdad? Está suspendida nomás. Sí. Es del año 2013 y tenía un periodo de reglamentación que se cumplió a principio, se reglamentó en diciembre y entró en vigencia a partir de los primeros días del año 2014. Y 4 años después vamos a plantear la constitucionalidad o no. Honestamente me encantaría ver cuál es el argumento de la inconstitucionalidad de una norma constitucional. Pero en un país con instituciones destrozadas, donde, digamos, impera la corrupción, lo que uno espera de ese liderazgo es también coraje y medidas claras. Vos sabés que, Carlos, en este país hay muchísimos municipios que no pueden ser controlados por la Contraloría General de la República. Sí, porque hay acciones de inconstitucionalidad. Acciones de inconstitucionalidad. Sí. Eso in limine debería ser rechazado, esas acciones por la Corte Suprema o por la instancia que corresponda, si es que este poder del Estado quiere transmitir una clara señal de que va a acompañar ese proceso de cambio. Por eso es que yo reclamo, yo digo, nosotros tenemos que embarcarnos en un proceso de cambio cultural, porque si no, no vamos a tener futuro, porque al final la corrupción generalizada y la falta de instituciones, al final no brinda garantías para nada. Fíjate, esta semana se produce una reunión en Burú Villaroga entre directivos de la Conmebol, el presidente de la República. Sabemos que todo ese grupo eran dirigentes deportivos. Y a su vez insinuando, ¿no?, de que se manipuló el Poder Judicial para esquilmar 10 millones de dólares de la Conmebol. Entonces, ni siquiera para ellos, que eran parte del mismo grupo, ya hay garantías por esa corrupción generalizada que hay. Entonces, yo digo, la dirigencia de este país tiene una particular responsabilidad en estimular, acompañar y dar el ejemplo para ese cambio cultural. Y voy a poner un ejemplo, a ver si el cambio cultural es posible. Un caso que para mí me parece interesante. Un lobo solitario, el hoy senador Peta, cuando él tomó la dirección de la policía caminera, yo recuerdo que la policía caminera era probablemente en ese momento, estamos hablando bajo el gobierno de Lugo, una de las instituciones del Estado más corruptas y desprestigiadas. Sin embargo, él, creo yo, ejerció un liderazgo positivo, fue, digamos, un poco acompañando la gestión, llevando esa institución. Y yo, mira, veo que hacia el final del periodo que a él le tocó estar,
esa institución mejoró bastante. Creo que esos liderazgos tienen la gran capacidad de impulsar un cambio, es posible ese cambio. Amílcar, mejoró la imagen, pero los hábitos siguieron. Está bien, todo lo que quieras, pero no quiero centrar en la figura del senador Peta, sino más bien en un ejemplo de cómo si la dirigencia, los que están en los altos cargos, tienen buenas intenciones e impulsan ese cambio positivo, es posible transformar nuestro país. Te digo, olvidémonos de la persona, simplemente que yo reclamo a la dirigencia política. Hoy los partidos políticos están totalmente desprestigiados y con justa razón. Hoy seguramente dicen muchos que van a salir muy beneficiados estos partidos pequeños, pero es una vergüenza, ¿verdad?, que los partidos políticos, que tendrían que ser el filtro natural para que de ahí salgan los mejores y que la oferta electoral sea la mejor posible, hoy bueno, son filtros totalmente trancados y sucios, ¿verdad? Ahora, está bien. Esta filosofía de la cultura de corrupción que tenemos, ¿verdad?, que es lo que ustedes están exponiendo, ¿cómo se cambia para que económicamente el país sea viable en los próximos 5 años? No, yo quiero aclarar que lo que yo planteo, un aspecto es la corrupción, ¿verdad? Porque lógicamente cuando contrastás con valores, eso es lo que primero resalta como el lado negativo, ¿verdad? Pero yo quiero ir a algo más, quiero la cultura donde premiemos a la gente que trabaja, que se esfuerza, que sea un mérito para ocupar espacios en la sociedad. Yo estoy de acuerdo que hay una gran responsabilidad de la clase política, pero también, tenemos que ser sinceros, hay una responsabilidad nuestra como ciudadanos. Este proceso, gracias a Dios, la libertad de prensa, ¿verdad?, estuvo muy bien arraigada y ayudó mucho a este proceso y sigue ayudando, ¿verdad? Pero también creo de que los ciudadanos estamos obligados a estar comprometidos. Y ahí, cuando yo pasé por el gobierno, lo que advertí es que no tenemos una sociedad crítica. Establecer una buena idea, ¿verdad?, cuesta mucho porque nos interesa poco. Nos interesa más nuestro chiquero. Somos muy apáticos muchas veces. Y no nuestro... ¿Cómo se tiene una sociedad crítica? Y estableciendo los valores. Por eso vuelvo ¿Cómo se establecen los valores? A través de... Bueno, es todo un proceso. Un proceso. Sí, pero sobre todo con educación. De cambio cultural. No, la educación es fundamental. Es fundamental, pero uno de los aspectos. Dentro de la educación tiene que ser la educación con valores, ¿verdad? Exacto. No una educación técnica, puede tener un gran técnico, pero que no tiene ningún valor, porque la sociedad no está reclamando los valores. Entonces, este es todo un proceso, pero creo que tenemos que ir un poco para atrás para poder lograr un país que tenga finalmente reglas del juego. No solamente reglas del juego económico, sino reglas sociales. El día que nosotros seamos capaces, como sociedad, de establecer, de ser críticos, ¿verdad?, estos abusos del poder, yo te puedo asegurar que se van a frenar, ¿verdad? Y vamos a tener una sociedad donde vamos a exigirle a quien tenga un espacio dirigencial, sea público o privado, a que realmente estén los mejores. Yo te puedo asegurar que hoy en nuestra sociedad existen espacios privados donde están los malos dirigentes y somos incapaces como sociedad de cuestionar. Y viven entre nosotros como seres normales cuando realmente todos sabemos que tienen conductas delincuenciales. Carlos, ¿es cierto o no es cierto eso? Así mismo. Carlos, es relevante hablar de este aspecto cultural porque los fenómenos sociales, la economía, la política, se dan en el marco de un contexto cultural. Digamos, condiciona, limita. Y un ejemplo claro, ¿verdad? Nosotros, como dije, hemos tenido avances en lo económico, hemos ido, digamos, subiendo en cuanto a la calificación crediticia que tiene el país y hoy estamos ya en el escalón previo al grado de inversión. Pero ese es una muralla, esa es una muralla que o vamos a lograr cruzar o no, o vamos a quedarnos ahí por mucho tiempo. Cuando uno habla con las calificadoras, ¿qué es lo que te dicen? Cuando uno le pregunta, ¿qué es lo que falta para que Paraguay se gradúe ya de país con grado de inversión? Y te dicen dos cosas. Debilidad institucional, el aspecto número uno, el país con instituciones débiles, y inestabilidad política, que también tiene que ver con la debilidad institucional finalmente, porque en un país donde el árbitro no cumple el rol, una crisis política, y es el árbitro el que tiene que entrar a poner orden, pero no lo hace, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender, es relevante sí hablar de esto cuando hablamos de economía, o inclusive antes de hablar de economía,
Porque si nosotros no resolvemos este tema, si no demostramos la capacidad como país de construir un sistema institucional que funcione, olvídate de la economía, vamos a ser un país de segunda, de tercera y sin futuro. Esto hipoteca nuestro futuro, Carlos. Siempre vamos a ser un país que va a crecer 3, 4%, con algunos rubros, no va a venir la gran inversión, no vamos a poder concretar grandes APP. Y bueno, vamos a ser siempre un equipo en lenguaje futbolístico de segunda división, cuando tenemos todas las condiciones para jugar en primera. Pero para eso tenemos que hacer las cosas bien. Y pelear por la Champions. Y pelear por la Champions, ¿por qué no? Así es. Y que pelear sea un mérito. Claro. Tienen que estar los mejores jugadores en el equipo, ¿verdad? Tiene que haber un árbitro imparcial que cobre. Que no te cambien las reglas de juego durante el partido. Ese árbitro no tiene que estar comprado. Es básico. Y las reglas de juego tienen que ser racionales. ¿Verdad? No es cualquier regla de juego. Por eso, el tema institucional es fundamental. Los economistas están dentro de una escuela que se llama la Escuela Institucional, donde Douglas North es uno de los exponentes principales. Hay un libro, ¿Por qué fracasan los países? Sí. ¿Se basa en eso? Se basa exactamente la en institución eso, que comienza comparando un pueblo de México con un pueblo de Estados Unidos que están pegados. Uno se desarrolla y el otro no. La diferencia son las instituciones. La capacidad de desarrollar instituciones, que es lo que brinda garantías, es lo que iguala la cancha y ofrece, digamos, un campo de juego, reglas, en donde luego la economía del sector privado florece. Les pregunto a ustedes, los candidatos, ¿les parece que están a la altura de las circunstancias para cambiar y enfocarse en eso que ustedes están diciendo, entender eso? Los actuales candidatos a la presidencia de la República, porque si tenés que tener un líder fuerte, ¿verdad? Que lleve adelante este tipo de ideas. Primero que esté convencido. Exactamente, que esté convencido y que no tenga miedo de enfrentarse con las barreras que se le van a oponer de aquellos que quieren seguir con los mismos privilegios con poco esfuerzo como se tiene hoy. ¿Ustedes ven a los actuales candidatos a presidente en condiciones de estar a la altura de las circunstancias? Sinceramente, díganme, ¿sí o no? Yo creo que sí. Yo lo veo a ambos candidatos como candidatos que entienden perfectamente qué es lo que Paraguay necesita. De hecho, ellos han estado unidos, ¿verdad?, en la defensa de la institucionalidad, oponiéndose a aquel intento de reelección. Espero yo, ¿verdad?, de que esta campaña esté más centrada en la discusión, en el debate de ideas, de propuestas, que no sea tan virulenta, que no vaya hacia el lado del ataque personal, y que luego eso permita, no importa quién gane, que ellos puedan generar grandes acuerdos, porque cualquiera que gane, Carlos, le va a necesitar al otro. Sí, sin duda. Y que entonces a partir de esos grandes acuerdos puedan a su vez llevar adelante las grandes reformas que necesita Paraguay, que no van a ser fáciles, pero que son sumamente necesarias. Doctor. Yo lo que creo que como ciudadanos, cualquiera sea el pensamiento que tengamos, yo creo que son muy buenas personas, tenemos la obligación de apoyarlos, ¿verdad? Tenemos la obligación de presentarles otra visión. Tenemos que demostrarle que el Paraguay mejor es posible y que ellos son los que tienen no la única responsabilidad, sino una gran parte, porque depende mucho del liderazgo que quieran ejercer. Y no es suficiente tener la idea en la cabeza, sino que tener compenetrado en las venas, porque estos liderazgos que quieran ser revolucionarios, ¿verdad?, solamente se pueden llevar a cabo con una profunda convicción, porque por cambio es fácil, hay muchas resistencias, ¿verdad? Pero por eso te digo, si tener los valores establecidos, todo es más fácil. Sí. Entonces, por eso yo creo que hay que insistir en generar una sociedad de valores, porque, o si no, caso contrario, es amiguismo, es repartija de poder, cuotas de poder, es sortear el hoy para ver cómo llego mañana y después ya estamos en la próxima elección y todo continúa igual. Lo que decía Milcar me hace acordar que un día el ministro Bergen lleva a un grupo de parlamentarios a Washington con la idea de hacer una suerte de lavado del cerebro, y una de las reuniones que tiene es con el Banco Mundial. Y el Banco Mundial presenta un trabajo fantástico que es una comparación de Paraguay de los últimos 25 años con respecto a Chile. Chile tiene una caída más grande que la de Paraguay y después comienza a emerger
y va bajando y va subiendo y cada vez se dispara hacia arriba. Paraguay, ¿verdad? Estos son datos estadísticos, en los últimos 25 años, esto ocurre en la época de Bergen, hace esta ondulación. Es el país de la estabilidad, pero nunca del crecimiento. Claro. ¿Verdad? Chile tuvo que entrar a la crisis profunda para poder reaccionar. Entonces yo le contaba al ministro la historia de la rana, no sé si conoces. Sí, ya conozco, ya nos contaste. ¿Alguna vez te conté? Sí, pero es importante que le cuentes a la audiencia. Espectacular. Cortito nomás ahí, doctor. Es el país que siempre está en la pista de despegue, está carreteando, pero nunca despega, justamente. Paraguay, pero tampoco nunca tuvo una gran crisis. Tampoco nunca tuvo una gran crisis. Bueno, la crisis bancaria, por ejemplo, trajo unos cambios profundos. Se cambió toda la legislación. Hoy que se repita esa misma crisis es muy poco probable, ¿verdad? Porque no había forma de que los agentes o los reguladores pudiesen controlar adecuadamente, porque no habían los reportes adecuados, claro. ¿verdad? Hoy tenemos un fondo de garantía, no sé si está ya en 500. Sí, y una institución contralora un poco, justamente esa isla de institucionalidad, por una de las pocas razones por las cuales también funciona, es porque en esas islas hemos logrado cierto nivel de institucionalidad. Ahora, doctor, pero contá la historia de las ranas. Es una rana que está en un recipiente frío y comienza a calentar. Y llega a su punto de ebullición. Y una rana que es tirada a ese recipiente que está hirviendo. ¿Cuál es la diferencia de reacción? Que esta rana, de la que comienza con el recipiente frío, no advierte el calor, ¿verdad? No ve el deterioro de su condición. En cambio, la que se le somete a un shock, ¿verdad? Que es meterle, esa reacción asalta y se salva. Yo creo que hay una generación, Carlos. Y eso es lo que a nosotros, de alguna manera, no estamos nunca tan mal, no estamos nunca tan bien, pero nunca, y nos vamos nunca acomodando y no estamos viendo las posibilidades que hay. Voy a hacer un solo comentario, porque a veces cuando pierdo la esperanza la recupero muy rápidamente, y te voy a contar 3 cosas que me ocurrieron en la última semana. Estuvo un empresario a verme que exporta semillas, no soja, ¿verdad? Semillas, y ya algunas elaboradas, y exporta a distintos mercados, genera empleo en el interior, genera empleo en la ciudad, algo que para mí era desconocido. Segundo, un amigo que sabía que exportaba algo a algunos países, hoy leo en los diarios que está exportando productos industriales, ¿verdad?, a 20 países. Uno recobra la esperanza que hay posibilidades para este país. Y termino con los cuentos. Hoy están los diarios, una empresa, no sé quiénes son, exporta para rayos a países sofisticados, porque tienen una tecnología nacional increíble, de acuerdo a lo que sé. Entonces, hay un Paraguay posible, porque nosotros tenemos que entrar necesariamente a la etapa industrial para poder generar la ocupación de mano de obra que nuestros jóvenes necesitan. Inteligencia, innovación y desarrollo. Y ahí tenemos que invertir necesariamente en eso. Y eso depende de reglas claras. Este gobierno, hay que reconocerle que ha sido el que colocó mejor al país en la vitrina internacional, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que seguir apoyando y se tiene que perseverar en ese modelo de promoción de exportaciones. Pero tenemos que ser capaces de crear los elementos a exportar. Investigación y desarrollo es absolutamente fundamental. Gracias, doctor, por tu participación. Amílcar, por último. Respondiendo a tu pregunta Sí. de cuáles serían los puntos más importantes, yo cerraría con esta respuesta. Instituciones, instituciones, instituciones. Perfecto. Andase. Adhiero. Está bien, me parece bien. Ahora se tiene que ir a cenar, porque si no... Gracias, Amílcar, por Gracias estar, por a vos, compartir el Carlos. espacio. Un Gracias, honor. doctor. Gracias, Carlito. Muchas gracias. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar de uno de los temas que ustedes enfocaron, educación. Educación. A la vuelta de la pausa. Ya entramos en el último bloque del péndulo
Y ahora vamos a hablar de educación y territorio. Esto tiene mucha relación con lo que acabamos de hablar con el doctor Mersán Gallí también y con Amílcar Ferreira, sobre las desigualdades que se generan a partir de una educación desigual. Y ya está con nosotros Luis Ortiz Sandoval, coautor y miembro. Él es coautor de coautor o autor del libro. Sí, soy investigador y coordiné el trabajo. Así es. Está coordinando el trabajo. Este es el libro que se publica. Es un trabajo como investigador del CONACYT. Fue financiado por el CONACYT, sí. Lo hicimos en el marco de una institución, de un centro de investigación que es el CADEP, y publicamos con la Universidad Católica. Qué bueno. Esto ya es con los fondos de la excelencia, ¿no? Así mismo. Bueno, ¿y qué es lo que se encontró? ¿Qué es lo que muestra el libro? Bueno, hay que decir en primer lugar, Carlos, que fue un trabajo que tuvo una duración de 2 años, sí, ¿verdad? Y digamos, trató de dar cuenta, de hecho, yo creo que con mucho atino, digamos, en 3 principales aspectos que para nosotros fueron relevantes en la concepción del trabajo. Una primera parte que trata, digamos, de las transformaciones del espacio urbano, que es necesario entenderlo como el escenario en el cual se desenvuelve un sistema educativo con las características que tiene en el área metropolitana de Asunción. Esa es la segunda parte precisamente, ¿no? La segunda parte del libro trata sobre las características del sistema educativo en ese espacio urbano, en ese espacio geográfico, con todos sus dilemas, sus problemas, pero también sus potencialidades, indudablemente. Y en tercer lugar trata las políticas públicas, y cómo las políticas públicas en educación abordan el problema educativo en todo el rezago que tiene, y esto que decía recién, también sus potencialidades. Es decir, cuánto se ocupa más de poder rendirlo eficiente, equitativo y calificado, es decir, que sea de calidad o no, ¿no? Entonces, esto grosso modo ha sido el trabajo. Me hiciste una pregunta sobre los hallazgos, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la hipótesis? ¿Qué es lo que querían demostrar? ¿Qué buscaban, claro, cuando iniciaron la investigación? Bueno, efectivamente lo que nosotros veíamos es, partimos de la base, en primer lugar, de que nosotros constatamos, digamos, la regularidad de ciertos procesos a lo largo de todo un periodo de tiempo, ¿verdad? Nosotros tomamos el estudio, o sea, el periodo de tiempo que consideramos es de 1997 al año 2016. O sea, tomando fuentes estadísticas que fueron una de nuestras evidencias empíricas, ¿no? Así que analizamos prácticamente 2 décadas del comportamiento, digamos, de los indicadores, tanto sociodemográficos como educativos. Y se dan ciertas regularidades, ¿no? Se dieron ciertas regularidades. Es decir, en la distribución del acceso, por ejemplo, ¿verdad? Si bien conocemos y sabemos de que ha habido un aumento con la reforma educativa del acceso a la escuela, ha tenido unas características muy particulares. ¿El acceso y la permanencia? No, y voy a llegar a eso, justamente. El acceso, digamos, se masificó, sabemos bien eso, fue un resultado de la reforma educativa, pero presentó la característica indudablemente de expansión a lo largo de estas décadas. Exacto. Ahora, un problema que justamente se muestra y, digamos, otros estudios lo hacen también, es de que la permanencia empieza ya, digamos, a variar en función de qué cosa, de un factor social fundamental, digamos, que es la desigualdad social, ¿no? Es decir, la desigualdad social empuja a determinados sectores, ¿verdad?, a abandonar o a desertar del sistema educativo, de sus procesos de escolarización en una edad temprana, donde todavía tendrían que estar escolarizados para entrar al mercado de trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿a los cuántos años empiezan a dejar el colegio? Mira, ¿A partir de cuántos años? Digamos, las medias en general a nivel país, de las caídas, digamos, de las tasas de matrícula se da para el 8º grado, ¿no? Es decir, el 8º grado es un momento, digamos, del proceso de escolarización en donde empieza a haber importantes caídas. E indudablemente... Es decir, que no se cumple con esa obligatoriedad de llegar por lo menos al 9º. Exactamente, es decir, ese es uno de los temas que después puedo referirme. Y hay unas caídas más importantes, obviamente, en la educación media, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Todavía hasta 2015, con información que nosotros disponíamos en 2015, la media nacional de tasa de matrícula en el primer año de la educación media correspondía, digamos, a 4 niños de aquellos que empezaron, 4 de 10 niños que empezaron
el primer grado, ¿no? El 40% nomás ya llega, termina, si comienza... Inicia la educación media. Inicia la educación media. Entonces, es un tema por una parte. Ahora, ¿por qué nosotros hicimos un estudio sobre tomando en cuenta el área metropolitana? Porque nosotros vemos, en primer lugar, hay que entender de que el área metropolitana de Asunción hoy día, con la capital indudablemente, ya se constituye en un solo espacio urbano, ¿verdad? Y que ha, en ese sentido, atravesado por múltiples transformaciones. Una de ellas justamente que la mancha urbana, ¿verdad?, se ha acrecentado, digamos, considerablemente en los últimos 20 años. Y eso ha traído aparejado indudablemente cambios en diferentes niveles, en las condiciones de vida, un poco lo que referían también los que me precedieron en esta mesa, digamos también la estructura económica, etcétera. Y hoy día alberga al 40% de la población nacional el área metropolitana de Asunción, ¿verdad? Estamos Capital hablando, y central. Capital, no central, es el área adyacente a Asunción que estamos hablando, serían los municipios de Mariano, Roque Alonso, Luque, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Lambaré y Villaliza, ¿verdad? Si nosotros consideramos, si es que nos extendemos un poco más, indudablemente que hay un mayor número. ¿Estas ciudades concentran el 40% de la población? El área metropolitana, que es el conjunto de la mancha urbana, eso está definido por Manuel Causarano, la mancha urbana, digamos, que se extiende fundamentalmente entre Asunción y estos municipios y toca a otros también como Limpio, etcétera, ¿no? Entonces, estas transformaciones, las transformaciones que se dieron en este espacio urbano, estuvieron muy marcadas, Carlos, por una parte, obviamente, por la concentración, ¿verdad?, en dicho espacio de las principales actividades económicas del país, ¿verdad? Es decir, es el polo, por llamarlo un modo, de la estructura productiva más importante, casi que una verdad de perogrullada. Pero al mismo tiempo, como señalaron también los que me precedieron en esta mesa, fue un incremento indudablemente de la población, pero también un incremento de las desigualdades. Es decir, sectores que concentran recursos y oportunidades habitan un mismo espacio con otros sectores que tienen escasísimas, ¿verdad?, o nulas oportunidades, digamos, en la vida, acceso a recursos para incluso la subsistencia. ¿Te estás refiriendo a los asentamientos? Me estoy refiriendo a los bañados y también a los asentamientos que se han incrementado. Nosotros mostramos en el estudio cómo se han incrementado los asentamientos en el área metropolitana de Asunción, que ha sido también de manera exponencial. ¿Qué pasa, Carlos? En ese contexto, en esas condiciones, se inserta el sistema educativo. Y el sistema educativo... ¿Cuánto de la población está en los bañados y en los asentamientos? Y que refleja la desigualdad en el área metropolitana. Bueno, los asentamientos hay una estimación de unas 300.000 personas, en los bañados, de 250.000 personas, ¿verdad? En los asentamientos, bueno, la verdad que habría que fijarnos los datos ahí para poder reflejar, digamos, cuál es la magnitud demográfica de los asentamientos, porque no hay datos, digamos, fidedignos recientes. Lo que nosotros pudimos es situarlos, ¿verdad?, a través de un ejercicio justamente cartográfico a partir de datos que proveen diferentes entidades, tanto públicas como privadas. Pero indudablemente lo que sí nosotros notamos es el crecimiento, ¿verdad?, del número de asentamientos, en donde las condiciones de vida indudablemente, pero la escolarización en particular, son extremadamente precarias, Carlos. Y nosotros hicimos un recorrido, nuestro trabajo de campo abarcó todos los municipios del área metropolitana, estuvimos en Limpio, estuvimos en Villaliza, en Lambaré. ¿Habla de asentamiento, es cierto? Es muy probable, sí. ¿Puede ser? El relevamiento que hizo Techo, ¿verdad? Sí. Habla efectivamente un número, hace aproximadamente un año y medio, estimó un número, ese número, pero sigue creciendo, ¿verdad? Y para volver a tu pregunta, los objetivos de la investigación, ¿verdad? Entonces era mostrar que si el sistema educativo, como se ha esperado de él antes de la reforma y durante los 20 y más años, ¿verdad?, que ha llevado después del inicio de la misma, si es que ha contribuido verdaderamente a cambiar... El cambio de la realidad de la familia. familia. Es decir, de poder verdaderamente movilizar las potencialidades de las personas y poder fundamentalmente proyectar, digamos, a través de la educación, un cambio social que se esperaba que iba a traer la democracia. No, nosotros vemos, ¿verdad?, a partir de evidencias empíricas, yo soy sociólogo y mi disciplina es una disciplina científica, trabajamos con geógrafos en este estudio, con estadísticos también, y mostramos que las evidencias muestran de que la educación, ¿verdad?, lejos de poder incrementar las oportunidades de aquellos sectores que han estado históricamente relegados, ¿verdad?, ha contribuido a su manera, ¿verdad?, a la reproducción de las desigualdades en el área metropolitana de Asunción. Eso por un lado. ¿Por qué la educación reproduce ese sistema de desigualdad? A eso voy. Porque, por otra parte, ¿qué es lo que nosotros también hallamos? Es decir, uno de los hallazgos, digamos, de este trabajo, es de que por las características digamos, de estos cambios que se han dado en el espacio urbano, en el área metropolitana, han habido
indudablemente nuevas trayectorias residenciales, se han generado nuevos, digamos, espacios donde la gente vive de manera, digamos, prácticamente cerrada, digamos, emplean estrategias como denominada Max Weber de cierre social, crecen los asentamientos. Entonces, los flujos también que nosotros observamos en la ciudad, no solamente en Asunción, en el área metropolitana, vemos también de que es resultado, digamos, de estos cambios. Y un aspecto muy importante a señalar, hay también un aumento, ¿verdad?, relativo de la clase media, que sobre todo se concentra en el Gran Asunción, en el área metropolitana de Asunción, que ¿qué pasa? En cada sector de la sociedad, ¿verdad?, busca aprovechar, o si queremos usar otro término, digamos, valerse del sistema educativo según, por un lado, sus capacidades y también en función de un proyecto que tienen, ¿no? Y ahí es donde, ¿qué pasa? Cada uno, de manera, digamos, compartimentada, segrega el sistema educativo. Es decir, lo segrega, que es uno de los importantes resultados de esto, ¿verdad?, que efectivamente podemos notar hoy de que existen... para que la gente lo entienda. Segrega quiere decir de que hay explicar. 3 circuitos de escolarización fundamentales, 3 circuitos que nosotros mostramos ahí. Un circuito de escolarización que denominamos de proximidad espacial, que es fundamentalmente de las clases sociales desfavorecidas, que no tienen otra sino recurrir al establecimiento próximo para su escolarización. Eso en sí no es un problema, también me puedo referir después a eso, pero que es un circuito que tiene el problema, digamos, de que poco, digamos, movimiento implica para las personas escolarizadas ahí, los chicos, pero también en todo lo que implica, digamos, las redes sociales que se arman en una escuela, los lazos sociales por parte de su familia, ¿verdad? Porque pues se restringen a una localidad o a sus localidades y en cierta medida, digamos, los aleja de los demás sectores. Existe otro circuito que nosotros denominamos el circuito de movilidad social, que fundamentalmente es digamos, empleado por los sectores medios, por las clases medias, ¿verdad?, que usan el espacio para incorporan el sistema educativo al espacio urbano, de modo que ellos puedan, digamos, efectivamente recurrir fundamentalmente y cada vez más a los establecimientos de gestión privada, ¿verdad?, buscando... Nosotros relativizamos esto, no sé si buscando tanto calidad educativa como en realidad construir capital social, ¿no? Es decir, la búsqueda del capital social, que es una de las principales estrategias de los sectores medios, nosotros constatamos que justamente la hacen moverse en el espacio urbano y contribuye al sistema educativo al aumento de los flujos que referíamos recién, etc. Y finalmente un circuito muy restringido, que el circuito que nosotros denominamos el de proximidad social, que es el circuito de escolarización de los sectores más favorecidos de la sociedad, que obviamente no necesariamente recurren y se escolarizan en establecimientos próximos, ¿verdad?, pero sí que guarda relación con sus tradiciones familiares, con tradiciones de clase social y otros, que precisamente les lleva a utilizar el espacio urbano a través de sus medios de locomoción, que generalmente son privados, no usan el transporte público, entre otras cosas, ¿verdad?, teniendo un dominio del territorio, teniendo también desempeños escolares que sabemos por la gran inversión que implican determinados tipos de establecimientos, pero que a su vez también toman distancia de los demás sectores, ¿verdad? En ese sentido se segrega el sistema educativo y nosotros pudimos hallar... Son 3 clases sociales. Y son prácticamente 3 grandes clases sociales que a su vez se pueden constatar, ¿verdad?, empíricamente. Nosotros tomamos digamos, una variable muy importante en la encuesta de hogares, que ha sido nuestra fuente estadística fundamental, la encuesta permanente de hogares de la Dirección de Estadística, Encuestas y Censos, donde mostramos que las categorías socioocupacionales, ¿verdad?, pues perfectamente, digamos, calzan en una estructura de estratificación que permite entender justamente estas lógicas de segregación y desigualdad que estaba señalando. Finalmente, hablar un poco de las políticas públicas es importante, Carlos, ¿verdad? Porque este es el principal dilema, yo creo. Exactamente. ¿Cómo hacer para que los más desprotegidos, los que sufren las mayores desigualdades, cambien su situación y vayan ascendiendo en esa escala? ¿Qué tipo de políticas se tienen que usar? Si a los 14, 15 años ya son alejados del sistema educativo. Son alejados del sistema educativo. Así mismo. Es decir, estos están condenados a reproducir el sistema, Así es, ¿verdad? Porque no tienen educación. Entonces hay solamente una porción que va a ser la que finalmente va a ser la clase dirigente, va a ser la clase gobernante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer que mejoren? ¿Qué políticas hay que implementar? Bueno, mira, hay que referir 3 cosas sobre el tema de las políticas públicas. En primer lugar, hay que decir lo siguiente, ¿verdad? De que
hay un problema, digamos, de optimización de los recursos, ¿verdad? Nosotros recurrimos también a datos del Ministerio de Hacienda, donde mostramos la ejecución presupuestaria en un periodo del 2004 al 2016. Y vemos de que los gastos corrientes a nivel país, a nivel Asunción y a nivel central, ¿verdad? Esos tres dominios, se han incrementado, ¿verdad? Han tenido un crecimiento del cerca, en algunos casos... ¿Los gastos sociales? No, los gastos corrientes. Los gastos corrientes, Los gastos sí. corrientes, ¿verdad? Han tenido un incremento de proporcionalmente 4 veces en el 2016 respecto al 2004. Nosotros mostramos la serie de tiempo. Por otra parte, los gastos de capital, en términos proporcionales, se han mantenido en un 5% respecto al total. Es Y decir, lo único que le queda ya del presupuesto. claro, entonces los gastos de capital, que son fundamentales, no solamente en términos de infraestructura, pero indudablemente la infraestructura es fundamental, ¿verdad? Sino también en todo lo que es la construcción, digamos, de otro modelo educativo y sobre todo en un modelo educativo que apuesta, y acá voy a tu pregunta, apuesta a la educación pública. Pues, ¿cuál es el principal dilema que nosotros observamos? ¿Verdad? A nivel país, después lo vimos también en este proceso, y en particular en el área metropolitana de Asunción, Carlos, incluido la capital, se da este fenómeno, que es el incremento sustantivo y permanente de la gestión privada de la educación. Es decir, se incrementa el sector privado educativo. Las escuelas privadas. Claro, obviamente. entonces, estamos en una sociedad de mercado, indudablemente que, digamos, tienen la libertad de poder, los actores que dispongan de los recursos, de poder invertir en educación en el sentido de instituir un establecimiento educativo. El problema está que no es tanto un problema, me parece a mí, del crecimiento del sector privado per se, sino yo creo que es una retracción del Estado, ¿verdad? Y de una política educativa que no apuesta a la educación pública para apuntalar su calidad, ¿verdad? Que no es solamente, repito, aspecto de infraestructura, sino también la formación docente, todo lo que sabemos, es decir, los recursos, también los equipamientos, etcétera. Lo que nosotros observamos es que en el área metropolitana de Asunción actualmente, mira, uno de cada 5 estudiantes, eso se ha incrementado, o sea, anteriormente era menos, era cerca del 15%, hoy estamos hablando del 20%, es decir, uno de cada 5 estudiantes en la educación media, en el nivel medio, ya se escolarizan en establecimientos privados. Eso se ha incrementado en 6 puntos porcentuales aproximadamente en el periodo que analizamos. Y sumémosle el hecho de que existen escuelas privadas subvencionadas, ¿verdad? Sí, ¿no? también. Colegios privados Sí, subvencionados sí, que representan el 12%. En realidad hoy día el 32%, cerca del 33%, ¿verdad? Casi una tercera parte. Uno de cada 3. Uno de cada 3 estudiantes del nivel medio, digamos, recurren a establecimientos privados. Entonces, esto nos muestra efectivamente el avance que está teniendo la gestión privada, que tiene justamente características propias de gestión. ¿O no? No, en las últimas pruebas SNEPE, Sí. ¿verdad? Sabemos que Sí, se exactamente, divulgaron así recientemente, mismo, así mismo. la gestión privada de los establecimientos no contribuye prácticamente Así significativamente en nada respecto a lo que es el desempeño, ¿no? El rendimiento escolar. Entonces, lo que nosotros vemos es que la política educativa ha tenido una retracción, si la política pública en materia educativa tiene una retracción respecto a la inversión que tiene que hacer en, digamos, los establecimientos, los equipamientos, en la formación, en una serie de cosas, más allá de los salarios docentes y a los administrativos que son necesarios, ¿verdad? Pero también es cierto, Carlos, de que justamente por las características que tiene la inversión pública, ¿no? Que justamente vemos de que tiene como un estancamiento en términos de apuntalar la calidad, porque no invierte, no hay gasto de capital en que, digamos, que sean significativos respecto a los gastos corrientes. Lo que nosotros constatamos de eso es decir, se traduce en un deterioro de la educación pública y por lo tanto contribuye también la política pública a la desigualdad Claro, social. sí, para que la gente migre también al sector privado. Claro. Sin que eso signifique mejoramiento de la calidad educativa. Claro. Ahora, los sectores muy desfavorecidos obviamente que no pueden. Entonces, finalmente nosotros mostramos esos hallazgos, ¿verdad? De que lo que se observa es de que hoy día, del punto de vista de la política pública, ya, digamos, hay una inercia administrativa. Es decir, las cosas se hacen como siempre se hicieron, no hay otro modo, continuemos a hacerlo del mismo modo. Y del punto de vista pedagógico, no del punto de vista pedagógico institucional, hay esto, ahora hay rituales que, digamos, también permanecen. Prácticamente ir a la escuela o enseñar en la escuela, ¿verdad? Son rituales institucionales, pero que ya, digamos, no son en, digamos, circunstancias y condiciones significativas para el desarrollo de la reflexividad, para el desarrollo de la crítica, etcétera, ¿no? Del conocimiento y de otras habilidades, obviamente la convivencia ciudadana y todos aspectos fundamentales que contribuye a la escuela. Una cosa que de todo lo que usted me dijo es que lo que se muestra es una deficiencia en la calidad de la gestión en lo que se refiere a la educación.
porque como nunca en los últimos 5 o 6 años hay recursos para mejorar justamente la infraestructura de la escuela y colegio. Y están a cargo de intendentes, gobernadores y el ministerio. Pero es tan mala la gestión de intendentes, de gobernadores y del Ministerio de Educación que llegamos a todo lo que usted nos está contando. Claro. Mira, Carlos, impresionante. Mira, al respecto es importante señalar una cosa, ¿verdad? Resulta que en la política educativa en particular, digamos, se observan, ¿verdad? Como buenas intenciones muchas veces, Sí. es decir, yo soy alguien que no tiene mala fe, ¿verdad? O sea, no pienso con mala fe. Entonces, creo que muchas veces las intenciones están, pero las intenciones no bastan, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, ¿qué pasa? En la práctica, sí, a juzgar por los efectos de la política educativa, nosotros vemos de que en sí la misma, ¿verdad?, adolece muchos problemas. Problemas de gestión, problemas de diseño. Nosotros somos investigadores, ¿verdad?, un problema incluso de conocimiento, es decir, hay un divorcio entre el conocimiento científico y las políticas públicas, en particular la política educativa. Pero al mismo tiempo, Carlos, se le pide demasiado a la educación y a las políticas educativas, cosas que la educación no va a dar. No, en poco tiempo no. No, Es un proceso. y yo digo más, digamos, para que la política educativa sea efectiva, no digo ni siquiera eficiente, solo efectiva, no eficaz. Para que la misma sea eficaz, requiere coordinar, justamente, articularse con otras políticas públicas, Totalmente. que el gran problema del diseño de las políticas públicas en nuestro país. Voy a recurrir a una analogía. Digamos que muchas veces uno cree, ¿verdad? Hay gente que cree que sabe medicina, ¿verdad?, porque varias veces estuvo enferma en su vida, ¿verdad?, o porque cuidó Sí. a personas, sean propios o extraños, ¿no? Eso, digamos, no implica tener un conocimiento propiamente de ese campo, ¿no?, que es un campo. Al mismo tiempo, no por uno ser médico, ¿verdad?, conoce de políticas públicas de salud, ¿no? Es decir, el gran problema con la política educativa está ahí también. No es que porque uno es docente, uno conoce, ¿verdad?, la política educativa, la orientación que tiene que tener su diseño, o porque uno fue estudiante a lo largo de su vida. Aún si uno puede haber tenido, no sé, 18, 24, 30 años de estudio, uno no conoce la política educativa per se. Es decir, ella tiene, en ese sentido, la política pública es un conjunto, digamos, es un sistema que tiene que ser concebido en diferentes niveles, hay diferentes factores que intervienen en ella, y un sector, digamos, que tiene las competencias para mostrarnos las características de las mismas, de qué adolecen, pero también qué potencialidades tienen, digamos, a dónde pueden orientarse, es el conocimiento científico. Totalmente. Es decir, lo que ofrece la ciencia. Entonces, digo esto último, ahora que me parece muy importante referir, que nosotros hemos visto acá, justamente porque fallan, o más bien, ¿verdad?, porque son aún endebles o débiles las políticas sociales, porque hay un divorcio entre las políticas sociales y las políticas educativas, es de que se constata aún la deserción escolar. Chicos y chicas que tienen que estar en la escuela, tienen que estar en el sistema trabajando. educativo, están en el mercado de trabajo, trabajando, ¿verdad?, sí. en condiciones precarias, Precaria, ¿verdad? totalmente. Y Entonces, van a estar siempre precariamente porque no están preparados. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Este divorcio es un problema, porque se concibe de que la escuela soluciona todo. La escuela hace su parte, una parte muy importante, dicho sea de paso, pero la educación per se no resuelve todo, porque hay otros aspectos en una sociedad como la nuestra que requiere tratarse de otras perspectivas que, como digo, son las políticas sociales y, como refirieron también los que estuvieron antes de aquí, las políticas económicas, indudablemente, ¿no? Espectacular de hablar. Vos hiciste todo, ¿eh? Yo solamente acoté algunas cositas en este bloque. Te agradezco mucho, excelente el trabajo. Esto va a servir muchísimo, me imagino, al ministerio, y ojalá que también a los políticos, a los candidatos, les hagan llegar este trabajo para que sus asesores analicen, lo lean detenidamente y puedan establecer las políticas públicas adecuadas. Gracias, Luis Ortiz, por venir a estar en el Pleno. Gracias, Oscarlo, por invitarnos y por darnos este espacio también de compartir el resultado de nuestro trabajo. Este es un ejemplo de lo que vale la investigación. Acá está. Y si esto es usado correctamente, puede ayudar mucho a cambiar en algo la política educativa del país. Hasta el próximo miércoles y feliz Día de los Enamorados a todos.